pueden contestar la encuesta, perdón, salió lo del recording. Pueden contestar la encuesta de datos de inteligencia artificial de la facultad. Pueden acceder mediante el servicio de formularios en UCampus o mediante el enlace que aparecerá en el chat de Zoom. A continuación, les presento al profesor titular, Richard Weber. Richard tiene un doctorado en investigación de operaciones de la Aachen, de la Universidad Aachen en Alemania. Es director del Departamento de Ingeniería Industrial y jefe de la línea de investigación de Data Science en el Instituto de Sistemas de Ingeniería. Y hoy nos hará una presentación sobre la investigación de datos de inteligencia artificial desde la perspectiva de ingeniería industrial y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Adelante, Richard. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn, por la introducción. Comparto aquí pantalla. Me imagino la ven. Lo que voy a presentar ahora son trabajos que hemos hecho y que estamos haciendo en el Departamento de Ingeniería Industrial y en el grupo Data Science del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería en líneas de inteligencia artificial y datos. Aquí presento el trabajo de mucha gente y tenemos poco tiempo, así que no puedo ir al detalle. Me gustaría abrir aquí una conversación sobre los temas y abrir también posibilidades de colaboración. Lo primero que muestro acá es la formación que hacemos en el Departamento de Ingeniería Industrial. En pregrado tenemos cursos obligatorios con relación a datos, en ese caso estadística y probabilidades, y varios cursos electivos. Aquí tengo algunos: Web Intelligence, Data Science, redes sociales, Data Mining, y hay otros. En posgrado hay 5 programas de magíster propio del Departamento de Ingeniería Industrial, donde también tenemos varios cursos en la línea de datos e inteligencia artificial. Debo decir, cada vez más, por supuesto, aquí agregamos cursos y también hay varias tesis en esa línea. Quisiera destacar el trabajo del doctorado en Sistemas de Ingeniería en la línea de las tesis de posgrado. Es un programa de varios departamentos. Es el grupo de transporte de ingeniería civil, el grupo de energía de ingeniería eléctrica, matemática e ingeniería industrial. Hasta el momento tenemos un poco más de 40 tesis terminadas y más o menos la mitad tiene relación con datos y o inteligencia artificial. También iniciamos en el Departamento de Ingeniería Industrial el Magíster en Data Science, que es ahora un magíster de la facultad y que partió este año. En Educación Ejecutiva tenemos un diploma, Inteligencia de Negocios, que ya lleva 17 años, falta poco y va a ser adulto, y llevamos más de 1.200 estudiantes en ese diploma, que tienen relación fuerte con los temas que nos convocan hoy. Para caracterizar el departamento voy a hablar de los proyectos aplicados. Eso no son solamente no son todos los proyectos del departamento, son algunos donde aplicamos fuertemente datos y o inteligencia artificial. Hay otras áreas del departamento que no están aquí en esa lista. Lo primero que voy a hacer es voy a presentar algunos proyectos en más detalle. Uno es un proyecto liderado o una línea de proyectos liderada por Andrés Weintraub y otros colegas que voy a mencionar al final, que tiene que ver con los incendios forestales. Aquí un gráfico solamente de la presentación que me mandó Andrés, que muestra la importancia de ese proyecto, que tiene que ver con el cambio climático. Por un lado, los gases que vienen del incendio forestal afectan el cambio climático y viceversa del cambio climático, ¿no es cierto? Vivimos en tiempos cada vez más secos, eso también favorece los incendios de vuelta. Entonces aquí hay un círculo vicioso entre los incendios y el cambio climático. Entonces ese es uno de los argumentos por lo cual es importante trabajar en esa línea. Aquí hay varios proyectos dentro de esa línea de trabajo. No voy a entrar en detalle, solamente mostrar algunos. Obviamente tiene que ver con el terreno, pero también con las condiciones de clima.
Y son varios modelos que captan esa información, lo llevan a un sistema de simulación, lo que vemos aquí en pantalla, que muestra la propagación del incendio, de un incendio forestal, por ejemplo, y eso alimenta un modelo de toma de decisión. Y en la siguiente diapositiva, la que vemos acá, voy a mostrar algunos elementos donde se usa temas de inteligencia artificial o datos, por ejemplo, en la producción en el inicio de los incendios forestales se usa Machine Learning, Deep Learning, para reconocer el inicio, que puede ser por actividad humana o también por ciertos eventos naturales. Y también aquí en la última etapa, en la toma de decisión, también se usa Reinforcement Learning en ese contexto que es una técnica de la inteligencia artificial. Entonces, ese es un proyecto para describir un poco dónde aplicamos en el Departamento de Ingeniería Industrial inteligencia artificial. Aquí el grupo de trabajo, destaco aquí el equipo del Departamento de Ingeniería Industrial, Andrés Weintraub, Jaime Carrasco, que es ahora postdoc en el departamento, Rafael Epstein, de la Facultad René Garot, Miguel Castillo de la Facultad Forestal y varios colaboradores de otros países. Otro proyecto que desarrollamos en el proyecto tiene que ver con el conflicto mapuche, y es el nombre del proyecto, no lo invento yo, MACERA, el Mapuche Chilean State Conflict Events Database. Es un trabajo que hace Alejandro Corvalán del grupo de economía en el departamento. Y él analiza los eventos de conflicto y lo relaciona con artículos que aparecen en la prensa, pero también en redes sociales. Y ahí hay un trabajo interesante que se puede hacer, por ejemplo, clasificar los eventos usando Machine Learning o también generar conflict data, como dice acá, usando redes sociales, por ejemplo, Twitter. Entiendo que Alejandro aquí ya está trabajando con Bárbara Poblete del Departamento Ciencias de la Computación. Otro proyecto donde también trabajamos con Bárbara Poblete, Ángel Jiménez y yo, tiene que ver con robo de autos. Desarrollamos un observatorio para entender mejor el fenómeno robo de autos y aquí entran también información de redes sociales, en particular Twitter, pero también usamos textos libres sobre el informe del crimen. Y ahí aplicamos un tweet mining, análisis de los tweets para encontrar un patrón del crimen, ¿no es cierto? Y posiblemente también predecir ciertos hotspots, puntos calientes de crimen. Por otro lado, también analizamos los textos con topic modeling. Identificamos varios tópicos que tienen que ver con robo. Aquí mostramos al lado izquierdo con esos círculos 10 tópicos con su componente principales, y para el tópico 1, aquí en color rojo, tenemos aquí las palabras más importantes de ese tópico. Y aquí podemos interpretar ese tópico. La palabra más importante es arma, calle, personas, individuos, fuego. Entonces, eso nos permite identificar de qué se trata en ese caso. Aquí, análisis de textos, un tema que vamos a retomar en unos minutos más. Otro trabajo que está haciendo Ángel Jiménez, él analiza señales psicofisiológicas y ambientales, por ejemplo, para detectar fatiga laboral, lo aplica, por ejemplo, en la conducción en rutas mineras, ¿no es cierto? Pero también en el contexto de seguridad en el trabajo, por ejemplo, en supermercados. Entiendo que ahí analizaron el trabajo de los reponedores en góndolas para detectar fatiga laboral, analizando ese tipo de señales. Otra aplicación que también es de Ángel Jiménez en colaboración con el Hospital Clínico, análisis de imágenes. En ese caso, imágenes de resonancia magnética de miocardio, y ahí aplica Deep Learning para analizar las imágenes y detectar el patrón relevante en ese contexto. Aquí hay
un conjunto de otras aplicaciones que voy a mencionar ahora, sin entrar más en detalle. En educación, por ejemplo, hay un proyecto grande, ya lleva mucho tiempo, liderado por José Correa, Rafael Epstein, Juan Escobar y otros colegas del departamento que tienen que ver con la admisión escolar. Otro proyecto, FONDEF, tiene que ver con Learning Analytics, donde participa Rafael Epstein y yo también, liderado por un colega de la Universidad de Talca, donde predecimos el dropout si un estudiante deja de seguir en una cierta carrera. En marketing hay muchas aplicaciones, algo de eso vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, el pricing, definir precios de los productos, predecir demanda, estudiar el comportamiento al interior de la sala de una tienda, por ejemplo. Entonces, hay toda una línea de trabajo en retail. Otra aplicación que vemos acá es predecir el rating para un canal abierto de televisión. Varios colegas también han trabajado en estudiar, entender la respuesta de la ciudadanía a una crisis, por ejemplo, post-terremoto, por ejemplo, durante la crisis de COVID. Y ahí estudian el comportamiento de los consumidores, por ejemplo, cómo usan tarjetas VIP en el transporte público o cómo usan la tarjeta de crédito, y de ahí entender cómo es la reacción, la respuesta frente a una crisis. Otras aplicaciones, web mining, opinion mining, ahí está el trabajo principalmente de Juan Velázquez. En esa línea, opinion mining, ¿no es cierto?, sirve para la empresa para entender mejor qué opinan los clientes o la gente en general de los distintos productos. Destaco aquí la línea de salud. Aquí hay mucho trabajo en los últimos años, no solamente desde la crisis COVID. Susana Mondschein ha trabajado en los primeros dos temas que vemos acá, programación de pabellones, pero también la medicina perinatal en conjunto con el INTA y el Hospital Sotero del Río. Hay varios proyectos FONDEF, en ese caso de Juan Velázquez, aquí menciono 4 solamente. Uno tiene que ver con caracterizar pacientes con VIH, en otro caso analizaron pacientes con Alzheimer. La donación de órganos es un proyecto que trabajó tanto Juan como Marcelo Olivares en un proyecto FONDEF aparte. También analizaron imágenes para detectar melanomas. Y ¿para qué no mencionar el tema COVID-19? Ahí son muchos los proyectos, voy a mencionar solamente algunos que desarrollamos tanto dentro del departamento como en la facultad. ¿Sí? Denis Sauré trabajó en el tema estrategias de testeo, cómo testear para que los test tengan una efectividad máxima, en caso ideal. Con Susana Mondschein, Fernando Ordóñez, Ángel Jiménez y yo trabajamos en un proyecto para predecir el estado de salud de los pacientes COVID. Tomamos los datos del paciente, tanto los datos, digamos, que caracterizan a la persona como edad, estado de salud previo, pero también datos del día a día como fiebre y tos, y con eso alimentamos un modelo inteligencia artificial para predecir el estado de salud. Marcelo Olivares y José Correa, otros también han trabajado en un modelo de simulación basado en agentes para entender mejor la forma del contagio. También hay varios trabajos con redes sociales para entender la propagación y mucho más, solamente en el contexto COVID. Aquí hay algunos proyectos en investigación fundamental, algo que me llamó la atención, no lo sabía antes. Son varios los proyectos que trabajan el tema dinámico desde distintos aspectos. Ahí está, por ejemplo, el proyecto de Andrés Musalem, un Fondesit, donde él aplica modelamiento econométrico para entender la alocación en el sector laboral en forma dinámica. José Correa tiene un proyecto de los mecanismos dinámicos con información limitada, y Andreas Wiese y yo trabajamos en data mining dinámico, por ejemplo, para entender cómo los clusters en un sistema de clustering cambian en el tiempo. Aquí hay también 2 proyectos postdoc
financiado por el programa Fondesit, que tienen que ver con el tema de incendios forestales, uno dirigido por Jaime Carrasco, exalumno nuestro del doctorado, y el otro por Alejandro Miranda. En ambos casos también usan inteligencia artificial, aquí Reinforcement Learning, y Alejandro Miranda también trabaja con inteligencia artificial. Hay colaboración con empresas, universidades, aquí no menciono todas las universidades, seguramente son más de 60, 70, pero los principales son 50. Con empresas, aquí destaco el excelente trabajo que hace José Correa con Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Típicamente hablamos de los Big Five. Ahí falta uno, José. No sé cuál es el quinto que falta acá. Andrés Weintraub también tiene un proyecto con Microsoft. Aquí abajo menciono 2 proyectos financiados por la Unión Europea en el contexto del programa Marie Skłodowska-Curie. Uno donde participa Andrés y colegas en el contexto de los incendios forestales, entiendo acá. El otro es un proyecto NEEDS. NEEDS significa Network of European Data Scientists, donde participan Ángel Jiménez y yo, dirigido por Dolores Romero. Esas son las colaboraciones que tenemos. Ahora voy del departamento al grupo Data Science del instituto. Aquí estamos Ángel Llevas Jiménez, 15 Juan. minutos. Gracias, vamos bien, gracias Jocelyn. Aquí estamos Ángel, Juan y yo del departamento. No voy a repetir lo que mencioné antes de nuestro trabajo, pero además en ese grupo tenemos a Sebastián Maldonado, profesor de la FEN, exalumno nuestro del doctorado, Franco Basso, ahora en la PUC de Valparaíso, Carla Bairetti, Universidad de los Andes, y Víctor Parada de la USACH. Y aquí tengo algunos proyectos de investigación aplicada. Hay un trabajo en seguridad donde colaboramos con Sebastián Maldonado y Carla Bairetti, donde usamos inteligencia artificial para detectar patrones del crimen. Es un FONDEF que tenemos actualmente con el Ministerio Público. En transporte, tráfico, lo veo como un área, ¿no es cierto? Ahí está, destaco el trabajo que hace Franco Basso, con Leo Basso también, predicción de accidentes, o también detectar perfiles de riesgo en conductores utilizando datos masivos, y hay varias otras áreas más. Investigación fundamental, el grupo Data Science, que no pertenece a la facultad. Ahí hay trabajo en selección de atributos, Support Vector Machines, Natural Language Processing. Víctor Parada de la USACH aplica algoritmos genéticos para analizar datos, y en particular él desarrolla meta-algoritmos. Según me contó, son algoritmos que generan algoritmos. Entonces es un trabajo más bien fundamental que estamos haciendo en el grupo Data Science. Con eso termino ahora, es la última diapositiva que tengo para mencionar el potencial para la colaboración. Antes de entrar aquí a lo que tengo en esa diapositiva, quiero mencionar nuevamente los proyectos que mostré hasta el momento. Espero que eso pueda dar a los integrantes del instituto y a todos los presentes acá una idea de lo que estamos haciendo en el departamento, y es al mismo tiempo una invitación a los integrantes del instituto a una colaboración para ayudarnos a mejorar desde la inteligencia artificial, desde los datos, en las áreas que ya estamos trabajando. Por otro lado, y con eso voy ahora a la diapositiva que tenemos acá, quiero identificar algunos tipos de datos. Ya con intención, no tengo aplicaciones acá, las aplicaciones ya las mencioné. Aquí tengo tipos de datos. Y eso también es una invitación a todos los integrantes al ecosistema de la facultad, del Instituto de Datos e Inteligencia Artificial, a identificar distintos datos que pueden ser interesantes en contexto de aplicación que desarrollamos en el departamento. Por ejemplo, datos de movimiento. Hay distintos tipos de datos que vienen de celulares o también de transporte. Tenemos ahora datos de Didi. En la facultad hay una
colaboración con Didi o también los datos de la tarjeta VIP. Eso puede servir para mejorar mobile marketing, seguridad, un tema, pueden haber otros. Análisis de textos, aquí hay mucho, es impresionante lo que ha pasado en los últimos años, tanto en la parte metodológica como en aplicaciones. Aquí se puede pensar en muchas aplicaciones distintas analizando textos. Yo mencioné un proyecto donde Ángel Jiménez analiza señales psicofisiológicas y ambientales, por ejemplo, para detectar fatiga en contexto minero. Eso obviamente podemos aplicar en otros ámbitos también. Con eso, nuevamente, la invitación a pensar fuera de la caja, pensar en otras aplicaciones, pensar también en las aplicaciones de los distintos departamentos de la facultad, donde se puede aplicar cosas similares. Imágenes, aquí tengo como ejemplo incendios forestales o en retail, donde ya se aplica medicina. Tenía que agregar aquí medicina también, ¿no es cierto? Ahí podemos también pensar en otras áreas donde aplicar imágenes y sería interesante una colaboración entre el Departamento de Ingeniería Industrial con los integrantes del Instituto de Datos e Inteligencia Artificial. Videos también es, digamos, el siguiente paso. Yo sé que mis colegas en retail analizan videos, ahí uno puede pensar cómo mejorar esa aplicación en retail y o cómo aplicarlo en otras áreas. Yo he trabajado mucho últimamente en seguridad. Uno podría analizar cámaras de seguridad y ver qué patrón uno encuentra ahí en la grabación. Y todo eso termina finalmente en el tema que tengo aquí al final, que debería ser un tema aparte, que es la toma de decisión en base a datos, o en inglés el Data Driven Decision Making. Yo creo que eso es algo que caracteriza bien al departamento, por un lado, la toma de decisión, pero por otro lado también el entender el comportamiento humano. Yo sé que otros departamentos de la facultad también analizan comportamiento humano, por ejemplo, en transporte y otros, pero yo diría eso es algo que caracteriza al Departamento de Ingeniería Industrial, tener el comportamiento humano en el centro de su proyecto, en el centro de su investigación, y eso es algo que podemos aportar desde la ingeniería industrial al Instituto de Datos e Inteligencia Artificial. Y con eso termino. Muchas gracias. Dejo de compartir. Podemos volver a la presentación. Jocelyn, ¿cómo fuimos con el tiempo? Muy bien, 21 minutos, casi, Muy bien. casi sin pasarse. Entonces ahora, acuérdense que las preguntas y la conversación va a venir al final. Invitamos a Javier Ruiz del Solar, quien es doctor de la Technical University de Berlín, en Alemania, académico titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y director del Centro de Tecnología Avanzada para la Minería, el AMTC, quien hoy día nos va a presentar sobre datos de inteligencia artificial para la minería del futuro. Por favor, Javier. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Jocelyn, esta presentación es sobre datos e inteligencia artificial para la minería del futuro y en ella les voy a presentar el quehacer del Centro AMTC en este ámbito. Primero que nada, voy a contarles qué es lo que es... A ver, tengo un pequeño problema, perdón. Ahí sí. Quiero contarles qué es lo que es el AMTC. El AMTC es un centro de investigación aplicada, es un centro multidisciplinario donde buscamos investigar, pero no solo investigar, sino que el conocimiento generado y las tecnologías generadas puedan llegar a la industria, y también buscamos formar capital humano avanzado, o sea, investigadores. ¿Y para qué hacemos todo esto? Bueno, para responder a los desafíos de lo que llamamos la minería responsable, o sea, una minería que sea responsable con el medio ambiente, con las comunidades y con las personas. Y esto último se refiere principalmente a la seguridad de las operaciones. Respecto a nuestra organización, tenemos 5 grandes grupos de investigación. Ustedes los pueden ver ahí. Los 3 primeros tienen que ver con la cadena de valor minero, exploración y modelamiento de yacimientos, diseño y planificación minera.
procesamiento de minerales y metalurgia extractiva, y los dos siguientes son más bien transversales, uno de automatización en minería y el segundo de agua y sustentabilidad ambiental. En estos grupos nosotros trabajamos en forma bastante estrecha con varios departamentos de la facultad. Entre ellos me gustaría destacar el de Ingeniería de Minas, el de Ingeniería Eléctrica, el de Ingeniería Civil, el de Geología y el de Geofísica. Actualmente somos 95 investigadores en el centro. De estos 95 hay 25 que son académicos y el resto son investigadores jornada completa y ingenieros de desarrollo. Y en nuestros proyectos trabajan también muchos tesistas, actualmente 37 tesistas de doctorado y 53 tesistas de magíster. Bien, vamos a lo que es datos e inteligencia artificial en minería. Ya hay muchos términos que se usan. A mí me gusta uno que se está consolidando, que es minería 4.0. ¿Qué es lo que es minería 4.0? Es la aplicación de las distintas tecnologías asociadas a la industria 4.0 en minería. Ya tenemos aquí inteligencia artificial, blockchain, big data, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es un tema bastante, podríamos decir, hot en el ámbito minero, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Hay algunos que usan este término, minería 4.0, a veces se usa smart mining, a veces se usa big data en minería, minería digital, minería inteligente, pero básicamente lo que yo rescato de la minería 4.0 es la aplicación de datos, inteligencia artificial y tecnología asociada a la automatización y a la robótica en minería. Y de eso vamos a hablar hoy. Respecto a los beneficios, ¿ya? Bueno, primero que nada hay beneficios en los distintos procesos de la cadena de valor minera. Ya aquí lo primero que aparece, mejor entendimiento de recursos geológicos. Aquí estamos hablando de exploraciones, de modelamiento de yacimiento, y básicamente lo que se hace es fusionar datos de distintas fuentes de información y poder hacer mejores modelos y poder predecir recursos y reservas. Después tenemos distintos usos de los datos y de técnicas como Machine Learning o en general de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. Entonces tenemos monitoreo y toma de decisiones en tiempo real, mantenimiento más eficiente de los equipos, dentro de lo que destaca el mantenimiento predictivo, el mantenimiento de algunos equipos que son especialmente importantes en minería, porque son equipos críticos, como las correas transportadoras, los molinos SAC, etcétera. Aplicar todas estas técnicas al modelamiento predictivo de procesos, optimizar flujos de material y de equipo en tiempo real en los distintos procesos unitarios de la minería, optimizar el uso de insumos importantes como son la energía y el agua, y también el desarrollar modelos integrados de operación de distintos procesos unitarios o incluso lo que se quiere, el objetivo final es poder optimizar optimizar la operación completa de los distintos procesos, partiendo de la explotación hasta llegar a fundición y refinería, ¿ya? Entonces, estos son los, digamos, los usos, yo llamaría clásicos de lo que son datos de inteligencia artificial, y tenemos algunos no clásicos que me parecen a mí especialmente importantes y actuales. El primero tiene que ver con el monitoreo del impacto ambiental de la operación y su entorno, en agua, en glaciares, en emisiones, en relave, en biodiversidad, en el polvo que le llega a las comunidades adyacentes, etc. Y el segundo es automatizar y teleoperar distintos equipos, vehículos, procesos. ¿Con qué objetivo? Con aumentar la seguridad de las operaciones mineras, la seguridad de las personas. Entonces, dicho esto, les voy a presentar algunos proyectos o algunas investigaciones actualmente en curso en nuestro centro, ¿ya? Voy a dar solo algunos ejemplos. Voy a partir con el ámbito de las exploraciones. Lo primero que quiero presentar es un desarrollo que se llama, o una tecnología más bien, que se llama tomografía sísmica pasiva, que estamos desarrollando en nuestro centro en los últimos 10 años. Esta tecnología utiliza la sismicidad natural del territorio y permite detectar yacimientos cubiertos. Lo que primero aparece aquí es un trabajo que hicimos de larga data, donde lo que se hace es correlacionar los tipos de datos y las señales que se obtienen con esta tecnología con yacimientos ya existentes en el norte del país. Y el trabajo actual
se refiere principalmente a aplicar esta misma tecnología para descubrir nuevos yacimientos cubiertos. ¿Ya? En este ámbito hemos trabajado con distintas empresas mineras y actualmente tenemos un proyecto importante con Codelco. Todos estos desarrollos han estado a cargo del grupo de investigación de la profesora Diana Comte. Otra aplicación que hicimos hace 2 años atrás es una herramienta de soporte a la exploración minera para la empresa Barrick, y aquí en forma específica lo que se buscaba eran 2 cosas, algo que se llama como búsqueda de targets, digamos, de perforación, y también proponer los mejores sondajes. Y en este caso, básicamente lo que se trata es usar distintas fuentes de información, geofísica, geoquímica, minero-metalúrgica, satelital, etcétera, analizar esos datos con técnicas de aprendizaje de máquina, juntar esto con simulaciones geoestadísticas, después optimizar, y el objetivo es poder predecir dónde debieran realizarse los sondajes. Cuando no quiero hacer muchos sondajes, sino que quiero ahorrar, digamos, en cuanto a sondajes, porque los sondajes son bastante caros. Entonces, en este proyecto en particular, como aparece aquí, se fusionaron distintos tipos de información geológica regional y a escala mina, información geoquímica, imágenes satelitales, multiespectrales, información topográfica y información de sondajes previos para predecir los próximos sondajes. En el ámbito de modelamiento y simulación de procesos, la primera iniciativa que les quiero presentar es un gemelo digital de la planta de Chancado que hicimos para la división El Teniente. Según entiendo, el primer gemelo digital que se hizo en Chile para la minería. Está es un diagrama de esta planta de Chancado secundario, la que tiene Teniente. Aquí se juntan por distintas fuentes de información y distintas metodologías. Por una parte, modelación fenomenológica, herramientas de machine learning, herramientas de simulación y optimización. Y lo que se obtiene es un gemelo digital. Este gemelo digital es capaz de estimar flujo intermedio en correas sin pesómetro, o sea, podemos medir virtualmente flujos en lugares donde no hay sensores, podemos calcular la carga circulante en el proceso, los flujos totales y los flujos intermedios en distintas etapas, y en base a esto generar recomendaciones de operación que lo que buscan es reducir el consumo de energía o aumentar el flujo total o optimizar la carga circulante. Y esta es una aplicación que se usa desde la intranet de la división. También les quiero presentar en este mismo ámbito un simulador que hemos desarrollado, se llama DeSim. Lo que hace es simular la operación de un rajo. Esta es una simulación que tiene en cuenta la geometría del rajo, los equipos, cuánta carga pueden llevar, las palas que hay. Y en general, esta herramienta de simulación la utilizan las empresas mineras para hacer análisis de escenarios futuros. Por ejemplo, pueden ver cómo cambia la operación del rajo si aumenta el número de camiones, cómo cambia la operación del rajo si aumenta el número de palas y su posición, si se usan camiones autónomos en vez de camiones convencionales. Y el software ya existe y actualmente las empresas mineras utilizan este software, lo arriendan o lo licencian por un par de meses, hacen sus simulaciones y después toman sus decisiones, ¿ya? Bien. A ver. Otra aplicación más o menos reciente es la medición de granulometría luego de las tronaduras. Esto es algo que estamos haciendo actualmente con Pucobre, a cargo del profesor Claudio Pérez. Y de lo que se trata es que hay operaciones de tronadura. Tronadura es cuando se utilizan explosivos, ¿no es cierto? Y la roca se reduce. Y luego de estas operaciones de tronadura, la empresa necesitaba determinar la granulometría del material resultante. Y aquí hicimos un desarrollo con redes convolucionales y es una herramienta que actualmente está en uso en esta empresa que se llama Pucobre. Vamos a pasar ahora a otro ámbito que es automatización y teleoperación de equipos mineros.
lo primero que les quiero mostrar es el modelamiento 3D de túneles, un proyecto que realizamos con Codelco. Lo que se busca aquí es hacer un modelamiento tridimensional de los túneles, en este caso con robots, es un modelamiento topográfico que lo que hace es reemplazar al proceso convencional, que es sin robot y es con marcadores manuales y hecho por profesionales, por geólogos, ¿ya? Entonces nosotros desarrollamos esta tecnología que permite hacer esto en forma automatizada y de manera bastante más rápida. Actualmente estamos analizando el uso de esta tecnología para inspección de obras, en términos generales, es algo que estamos desarrollando con IBM, ¿ya? Voy a continuar con otra aplicación. Vehículos autónomos en minería, también es algo en que hemos trabajado bastante. Les voy a mostrar dos ejemplos de cargadores frontales, de automatización de cargadores frontales. Este trabajo nuestro partió el año 2011 cuando desarrollamos un vehículo autónomo y luego de desarrollar esa tecnología la hemos aplicado en distintos equipos mineros. En este caso, un cargador frontal que se usa en minería subterránea. Estos videos que ustedes, el video que están viendo es de su uso, sus pruebas preliminares en superficie, y el tercer video, espero que no esté muy fuerte el audio, es de la carga autónoma en una mina de sublevel stopping de la región de Coquimbo. Entonces, la tecnología que nosotros desarrollamos permite que estos equipos se desplacen autónomamente en el interior de los túneles y además que puedan cargar autónomamente. Un tema interesante de estos desarrollos, perdón si puedo parar el video, un tema interesante de estos desarrollos es que nosotros hemos desarrollado una metodología que consiste en el uso de simuladores para hacer estos desarrollos. Nosotros utilizamos simuladores bastante realistas que son alimentados con datos reales de las minas, entonces nos permite que una parte importante del desarrollo no se haga con el equipo real, sino que se haga en simulación. Lo que les muestro aquí, este es el layout de una mina Ruhrmann Pillar en Alemania, para el cual estamos automatizando uno de estos equipos. Este de aquí es el equipo real, es un cargador frontal de muy bajo perfil, de más bajo perfil que los que se usan en Chile. Aquí está el equipo simulado, aquí está la mina simulada, y esto de aquí es el ambiente de desarrollo, y nosotros lo que podemos hacer es controlar y hacer que el equipo se mueva autónomamente al interior de la mina, e ir afinando los parámetros, viendo cómo el equipo se localiza, cómo navega, que no choque, etc. Como les decía, actualmente estamos desarrollando este proyecto sin haber viajado todavía a Alemania, lo estamos haciendo hace 2 meses, y es un proyecto que tiene que estar listo en 3 meses más. También aplicamos en el AMTC técnicas de datos, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, al monitoreo ambiental. Les voy a mostrar aquí 2 ejemplos. El primero es monitoreo de glaciares en la zona central de Chile. Esta es una investigación del grupo de James McPhee, nuestro decano. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en monitorear los glaciares de tal forma de predecir su comportamiento futuro. ¿Por qué se quiere hacer esto? Bueno, primero que nada, porque los glaciares son reservas futuras de agua, pero también porque funcionan como centinelas del cambio climático. Entonces, en concreto, una parte importante del trabajo que se hace en forma anterior al modelamiento es el censado. Los sensores que se utilizan son sensores, digamos, in situ, que se instalan en los mismos glaciares. Utilizamos también lidares tridimensionales que permiten hacer un tipo especial de mediciones. Estos sensores pueden medir a varios kilómetros de distancia, y también se utiliza información satelital, ¿ya? Aquí lo que ustedes pueden ver en este caso son imágenes capturadas por un satélite. Y como les digo, el objetivo final de esta investigación es predecir el comportamiento futuro de los glaciares, cómo, si se van a achicar, y cuál va a ser el agua disponible que nos va a llegar en las cuencas en las cuales están estos glaciares. Un tema bastante relacionado es el monitoreo de cuenca en la zona central y yo diría del norte chico de Chile. En este caso, ¿qué cosas medimos nosotros o los grupos de investigación, nuestro grupo de sustentabilidad ambiental? Temas de calidad de agua, sedimentos, meteorología, hidrología, nieve, topografía,
y también se utiliza información satelital. ¿Y qué es lo que se busca modelar? Se busca modelar aluviones y avalanchas, rompimiento de presas, en general estudios sobre cambio climático, hidrología, glaciares, que ya lo mencioné, hidroquímica y transporte y destino de metales en ríos de montaña. Estos transportes de metales no necesariamente son metales de operaciones mineras, sino que metales que están naturalmente en la cordillera, ¿ya? Dos ejemplos nomás. Esto que está aquí es un levantamiento realizado con drones y con un lidar terrestre de un aluvión de enero del 2020 de la región de Atacama. Y esto que hay acá son datos y modelos de la cuenca de Hierba Loca, y lo que se ve aquí es el modelo fenomenológico, ¿ya? De algunos de los ríos de la cuenca. Eso es lo que les quería presentar. Sí, gracias, lo que les quería presentar, pero aquí tengo algunas conclusiones, ya que me gustaría también mencionar. La primera es que la minería 4.0, o sea, el uso de datos e inteligencia artificial en minería, nos da la oportunidad de desarrollar una minería más responsable, ya que es la minería que todo Chile espera, o sea, una minería que sea responsable con el medio ambiente, con sus comunidades y con los trabajadores. Otro tema importante es que existen grandes desafíos que tienen que ser abordados. Ya hay muchos desafíos y la única forma de abordarlos es en forma colaborativa. También, ustedes deben saber, hay una brecha tecnológica importante entre la pequeña y la mediana minería con la gran minería. O sea, las tecnologías que se usan en la gran minería son muy distintas a las que se usan en la pequeña y mediana minería. Después, si nosotros queremos generar tecnologías y queremos que nuestro quehacer llegue a la industria, hay que tener en cuenta que para transformar conocimiento y prototipos tecnológicos en productos o soluciones se requiere un trabajo colaborativo con las empresas tecnológicas y de proveedores. Yo pienso que una de las falencias que existe en Chile es un trabajo más cercano entre la academia y la industria, y esto es algo que también nos preocupa bastante a nosotros, y en la mayor parte de los proyectos o de las iniciativas que les describí también participan empresas proveedoras o empresas tecnológicas que hacen muchas veces el nexo con los clientes finales, que son las empresas mineras. Y por último, nosotros como centro nos interesa mucho la colaboración y estamos contentos y felices de poder colaborar con otros departamentos y centros de la facultad, especialmente con el nuevo Instituto de Datos e Inteligencia Artificial, para desarrollar aplicaciones e investigaciones que aporten al desarrollo de una minería responsable. Esa es la presentación y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Súper en tiempo. Así que ahora vamos a dar paso a la discusión o preguntas. Pero yo veo cosas un poco raras, así que... y veo que el chat está como tomado. Porque lo que iba a decir era que escriban por chat cuando quieren levantar la mano. Así que yo creo que lo que quizás podemos hacer es que las personas con la cámara prendida, creo que es mejor que levanten la mano de manera virtual. Veo a Patricio Guzmán y veo que Patricio es una persona seria, así que le vamos a... No sé quién tiene el permiso para levantar los micrófonos. Porque yo no tengo, creo. Ahí. No. Ahí, Patricio. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias a todos. Está súper interesante, realmente interesante. Bueno, yo soy tesista de magíster de la universidad. Y aparte trabajo soy gerente del área de inteligencia de datos de Prey Project, una empresa chilena con alcance internacional. Y quedé vuelto loco con la presentación de Richard, porque muchas cosas interesantes, cosas que me interesan por el lado obviamente académico y también por el lado profesional empresarial. Y la pregunta más o menos directa, o sea, yo no sé cómo uno puede acceder a todos estos estudios, cómo se puede de repente generar alguna iniciativa en conjunto.
nosotros trabajamos en el ámbito de ciberseguridad y, o sea, digital y física de dispositivos móviles en 123 países. No sé, yo creo que pueden salir hartas cosas interesantes y no sé cuál es el conducto regular para ver proyectos, para ver iniciativas, para ver cómo traspasamos todo este conocimiento académico al mundo empresarial también. Y eso más que nada. Muy bien, gracias Patricio. Yo voy a contestar primero con una respuesta corta, pero también le pido a mis colegas profundizar un poco sobre ese tema particular, cómo conseguir los datos. Algunos datos son públicos, ¿no? Si analizamos los tweets en Twitter, es público, con la API puedes bajar los tweets, también puedes hacer web scraping y conseguir datos públicos. Eso no es gran cosa, eso ya es sabido. Y con eso ya se puede hacer bastante. Ahora voy al otro extremo. Si trabajamos con datos personales, por ejemplo, un proyecto que me toca a mí en seguridad, ahí analizamos datos del crimen y el Ministerio Público nos entrega datos con nombre, apellido y con RUT. Yo dije, no, por favor, no quiero tenerlo. No quiero tenerlos, porque ahí entramos a un tema de ética de datos, privacidad, tú mencionaste ciberseguridad, entonces hay todo un tema, todo un trabajo que tenemos que hacer todavía para comprender esa dificultad. Entonces, esos son como los dos extremos, diría yo. No sé si tenemos el tiempo, Jocelyn. Posiblemente pueden aquí contestar mis colegas. Ángel trabaja con datos psicofisiológicos, ¿cómo conseguirlo? ¿Está aquí Ángel? Sí, se escucha ya. ¿Se escucha? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Lo que entendí de la pregunta de Patricio es, más que acceder a los datos, quizás quiere entender cómo funcionan, qué es lo que hay dentro de los proyectos, digamos. Sí, justamente, o sea, ver el tema del modelaje, cosas que quizás nosotros pudiésemos Claro. implementar Sí. o Bueno, para derechamente eso una puedes iniciativa leer los conjunta. papers y las cosas que te puedes contactar directamente con nosotros. Te puedo dejar mi correo en el chat. Súper. Y ahí podemos conversar qué es lo que te interesa y nos podemos reunir. Súper, genial. Ya. Alejandro Barros tiene la cámara prendida y la mano levantada. Así que él sí. Creo que Rafael está ahí, puede hablar. Gracias, Jocelyn. Sí, efectivamente soy Alejandro Barro, no es suplantación. Mira, es una mezcla entre reflexión y pregunta, digamos, porque hoy en día hay líneas de investigación que han avanzado bastante en todo el tema y algo lo mencionó Richard ahora al final de su presentación, en el tema de ética. Todos los desafíos en torno a la ética en datos y fundamentalmente vinculado a lo que es decisiones automatizadas, o sea, el data-driven decision, digamos. Entonces, la pregunta, y lo menciono, de hecho, tenemos un grupo que hemos armado, un observatorio en el tema de transparencia algorítmica. Hay varios académicos de la escuela vinculados a ese observatorio, en el cual estamos instalando el tema y es un tema que nos preocupa. Si uno lo mira en ciertos ámbitos, y Richard mencionó uno, pero por ejemplo en el sector público, por ejemplo, que ando en esa zona que más conozco, hay ya varios ámbitos en los cuales están empezando a aparecer decisiones que son automatizadas a partir de datos. Entonces la pregunta que surge ahí es cómo evitamos la exclusión, cómo evitamos los sesgos y cómo se aplica, por ejemplo, el tema de la transparencia. Hoy día todo el tema del acceso a la información en el sector público, por ejemplo, está regulado por una ley, pero que es una ley que contempla acceso a documentos. De a poco se ha ido ayornando y está incorporando el concepto de datos, pero no está incorporando el concepto de algoritmos. Y qué se hace con esos algoritmos y quién es responsable respecto de la decisión que ese algoritmo tomó. Por ejemplo, la asignación de un beneficio, por ejemplo. En Holanda le costó el puesto a un montón de gente porque el algoritmo tomó mal la decisión, digamos, de asignar recursos a gente que no les correspondía. Entonces,
Mi pregunta, y con esto termino, es ¿qué están pensando en el ámbito de investigación? Porque no lo vi en las líneas de investigación en las dos presentaciones vinculado este tema. Gracias. De nuevo, yo puedo dar una primera respuesta, pero también invito a todos los demás expertos aquí en ese grupo. Yo parto con una nueva iniciativa. Por un lado, tenemos el instituto en la facultad, pero también un magíster en Data Science. Y en ese magíster pusimos como un curso importante en ética y temas relacionados. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario con gente de distintas áreas, derecho, informática, y también toma de decisión, ¿no es cierto?, para primero comprender el fenómeno y también llevarlo a la investigación. Y ahí también es importante aprender de los avances que tienen en otros centros de investigación. Yo no tengo la respuesta precisa, Alejandro, a tu pregunta, pero eso es como lo que puedo aportar ahora. Tenemos que entender mejor el problema, eso tiene que ser con formación, y en la punta de la formación eso nos lleva a la investigación. Pero todavía no veo ningún centro especializado y dedicado a esa interfaz en los temas relevantes que tú mencionas, que veo entre derecho, informática y toma de decisión. Pero alguien más puede aportar aquí también. Javier, ¿quieres decir algo? Sí, a ver, yo quisiera decir que este es un tema que, por supuesto, a todos los que desarrollamos algoritmos de aprendizaje y que usamos datos nos interesa. En la presentación que hubo del Departamento de Computación, pudimos ver que ahí entiendo una línea importante. Me imagino que también en el Instituto de Datos e Inteligencia Artificial también lo va a hacer. Eso es lo que podría decir. No podría dar ninguna particularidad de lo que se hace en el AMTC en este tema, porque no es un tema que nosotros investiguemos, sí es un tema que nos preocupa. Súper. Tenemos 3 manos levantadas y sigue, a mí me aparece primero Nicolás. Hola. Ahí está. Muchas gracias por la posibilidad, muchas gracias a los expositores por lo que han mostrado. Quería hacerle la pregunta como, ya ojalá casi en este año, ojalá ex alumno de la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿cómo ha permeado esta temática de datos e inteligencia artificial en la docencia de cara a los perfiles de egreso de los estudiantes? ¿Cómo nos deja a nosotros parados el mero paso por la universidad, por los ramos obligatorios, digamos? Porque bien sabemos que quizás a través de los optativos podemos formarnos a como nos dé la gana, y son varias las posibilidades. Pero ¿cómo visualizan ustedes estos avances, cómo han permeado la docencia, y dónde a ustedes les gustaría que estuviese esto? Me parece a mí relevante, inspirado un poco en la ciencia ficción quizás, pero también mucho en la realidad, y todo esto está aquí, el tema del análisis de datos está aquí para quedarse. Entonces, ¿cómo esto hay que llevarlo, quizás avanzarlo un poco más rápido a lo que yo veo como ex estudiante de ingeniería industrial hace un año? No me quedo con una experiencia que fue muy profunda, digamos. Entonces, le extiendo la pregunta. Richard, está muteado. Yo respondo primero. Lo primero que se me ocurre, Nicolás, es de nuevo el nuevo magíster en Data Science, donde vamos a profundizar esos temas. Eso es cercano a tu ámbito, todavía tú estás estudiando, ¿no es cierto? Y lo tienes muy, muy cerca. Si alguien de una empresa me hiciera la misma pregunta, ¿cómo podemos profundizar? Yo diría definir un proyecto de colaboración, y ni siquiera tiene que ser un proyecto comercial con mucho dinero involucrado, pero definir un proyecto en su ámbito laboral y trabajar en conjunto. Javier Ruiz del Solar también lo mencionó en su presentación. Necesitamos crear confianza entre centros de investigación, universidades y otros, por un lado, y empresas, organizaciones públicas por el otro lado. Entonces, de nuevo, como estudiante, el nuevo magíster de la facultad en Data Science, como profesional, acérquense a la universidad, definamos juntos un proyecto pequeño, limitado, para crear confianza.
y de esa forma también entrar en más profundidad. Co-crear. No sé, Nicolás, si es una respuesta. Gracias. Luego viene Santiago Bordas, que Gracias. escribió parte de su pregunta en el chat, pero puedes decirla viva voz. Santiago. Igual va muy parecida a la pregunta a lo que dijo el Nico. Yo soy estudiante de tercer año y quería a ver si me podían guiar un poco en más o menos como qué ramos tomar, o si la universidad tiene como proyectos o como grupos organizados aparte que me ayudasen como a profundizar en lo que es inteligencia artificial. O sea, ramos, ojalá lo más específico posible para yo tomarlos después en la instrucción académica. Pero si no, como algún tipo de guía. Esa es la pregunta. Santiago, te estoy contestando en el chat. No, es la misma respuesta que di antes. Entonces, ahí estamos ofreciendo varios cursos que forman parte del magíster. Ahí está la página. Yo creo que es la correcta, si no, Magister Data Science FCF MU Chile. De nada, Santiago. Veo a Joaquín Fombona levantando la mano, pero no prende su cámara. Le damos un breve momento. Ah, ahí está, es Joaquín. Está peinando. Ya, Joaquín. No, sin cámara no hay preguntas. Ok, gracias, José. Y gracias a los dos expositores, súper buenas las dos presentaciones, súper interesantes. Y me gustaría hacer un par de preguntas a Javier. En realidad, sí, son por lo menos dos. Y es porque me gustaría conocer un poquito cómo es la impresión de ustedes de la MTC y la experiencia con respecto a dos temas. O sea, ¿qué experiencias han tenido y cómo ven que han evolucionado dos temas en relación con los proyectos de este tipo en minería? El primero es, bueno, sabemos bien que la minería en Chile y en muchos lugares, pero yo diría que en Chile es un lugar donde es un punto súper importante. La seguridad, digamos, es un tema central, ¿sí? Entonces, y en general todos los proyectos mineros, todas las empresas son súper cuidadosos con aspectos de seguridad. Y hay un tema que no es fácil, o sea, no es tan claro cómo compatibilizarlo con eso en una industria como la industria minera, que en otras industrias, en otras áreas sí es más fácil de alguna forma, porque quizás los riesgos podrían ser menores de alguna forma, ¿sí? O los accidentes que pueden ocurrir no tienen tanto impacto o son tan graves, ¿sí? Y entonces me refiero a, por ejemplo, ¿qué pasa con cuando uno empieza a automatizar ciertas decisiones o empieza a automatizar procedimientos bueno, básicamente empieza a apoyarse para tomar decisiones que pueden tener cierto impacto en seguridad o en algoritmos, ¿sí? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo han tratado ese tema? Porque mi sensación de los proyectos en que estaba en minería es que las empresas son muy reacias a que lo que se le entregue es una caja negra, digamos, y se entiende perfectamente. Y puede serlo en muchas áreas también, pero yo creo que en minería es bastante marcado eso. Y bueno, y por otro lado, en muchas de las técnicas que aparecen, que se han desarrollado en los últimos años en aprendizaje de máquinas y en inteligencia artificial, muchas de ellas no podemos esconder que son un poco cajas negras, digamos. O sea, sabemos que funcionan en escenarios, digamos, más o menos controlados, o incluso con bastante incertidumbre, responden como uno le gustaría si están bien hechos los modelos, si están bien entrenadas las redes neuronales, las arquitecturas están bien pensadas, etc. Pero igual está yo todavía siento que ese problema de la explicabilidad de lo que hacen las redes neuronales, me pregunto cómo se puede ir avanzando en lograrla de manera que se genere más confianza en una empresa como la minería, en donde, bueno, quizás no todo el mundo, pero muchas personas son un poquito reticentes a que se entreguen soluciones que no son completamente abiertas de alguna manera a ellos, ¿sí? Esa es una primera pregunta, y no tengo una respuesta clara por mi parte por ahora.
más allá de que, bueno, efectivamente uno trata de, cuando desarrolla un proyecto o lo que sea, efectivamente entiende que hay una responsabilidad y hace que las cosas sean digamos, lo más entendibles posible y que se entienda por qué se están haciendo y cómo están funcionando. Y bueno, y el otro punto tiene que ver con la gobernanza de los datos en minería, porque si bien hemos visto los últimos 5 años efectivamente una revolución en la industria minera, en el sentido de que pasamos de que todo esto unas cosas extraterrestres en el área de la minería, quizás se demoraron más, digamos, en subirse que otras áreas de la economía o de servicios, pero una vez que lo adoptaron, ya realmente, efectivamente, lo adoptaron súper convencidos, digamos, con la minería, esto es la minería del futuro, la minería digital, todas las maneras de decir lo que tú dijiste al comienzo. Pero bueno, en términos de gobernanza de datos, uno ve que tampoco están muy al día todos, o sea, no sé, una cosa muy sistemática. Algunas empresas sí, otras no, y entonces, ¿cómo lo ves tú? Y principalmente acá mi pregunta es, nosotros como facultad y centros, departamentos que estamos involucrados en proyectos con empresas mineras, ¿se te ocurre algo que podríamos hacer conjuntamente para un poco empujar eso, digamos, que los datos estén disponibles cuando se quiere hacer un proyecto que ellos mismos proponen, que los datos se almacenen, se gestionen de manera sistemática, ordenada, que las empresas se den cuenta del valor que tienen sus datos y bueno, y también tengan más disposición a prestarlos para proyectos en los que en los que nos piden colaborar, porque muchas veces ni siquiera eso es posible. O sea, hay alguien que plantea un proyecto, pero resulta que hay que pedirle los datos a no sé quién que está en otra gerencia, no sé qué, y resulta que la cosa se bloquea porque, no, bueno, depende de la empresa también, pero hay algunas más que otras. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros como universidad en eso, para ayudar en eso, como facultad? Esa es una pregunta, creo. Bien, gracias por las preguntas sencillas que me hiciste, Joaquín, pero son muy importantes. Primero, me voy a referir al tema de seguridad, que como tú dijiste es un tema súper relevante. Yo diría que uno debiera distinguir en minería entre dos tipos de aplicaciones. Unas que lo que buscan es apoyar la toma de decisiones y otras que buscan automatizar la toma de decisiones. ¿Ya? Yo diría que la mayor parte de las aplicaciones actuales lo que buscan es apoyar la toma de decisiones. Entonces tú tienes una red neuronal, una caja negra que te dice algo. Hay que intervenir en ese proceso. Pero al final es un humano el que toma la decisión. ¿Ya? Eso es la mayor parte de los casos. Son pocos los casos en que, al menos que yo conozca, que en minería uno quiere que algoritmos tomen decisiones. ¿Ya? ¿En qué caso los algoritmos toman decisiones? Yo diría que principalmente cuando tenemos vehículos autónomos. Cuando no hay o sea, también en los procesos, pero los procesos son más seguros, ¿no es cierto? Es una cuestión más estándar, control automático, etc. Pero los vehículos autónomos, los camiones autónomos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? En ese caso, siempre, pero siempre en minería existen los supervisores. O sea, a pesar que los equipos estén operando autónomamente, hay personas que están vigilando y viendo que no hayan situaciones de peligro. Y cuando hay situaciones de peligro, actúan. O sea, yo diría que en la mayor parte de las cosas que yo conozco, nunca está esto de que un proceso o una máquina va a tomar una decisión y se puede equivocar y puede ser algo catastrófico. O lo que dice es indicarle al humano lo que hay que hacer y el humano toma la decisión o un humano está vigilando. Después, respecto a la gobernanza de los datos, es un tema súper importante en minería, es uno de los principales cuellos de botella desde mi punto de vista para que no se desarrollen más aplicaciones. Esto tiene que ver con dos tipos de cosas, tiene que ver con la estandarización y la interoperabilidad que pueda existir y tiene que ver también con temas contractuales. Por ejemplo, en los camiones mineros o en la mayor parte de los equipos mineros, las empresas no pueden acceder a los datos. Claro, o sea, uno se compra un camión Komatsu y no tiene acceso a los datos porque el contrato dice que los datos son del fabricante. Parte del negocio del fabricante, claro. Es parte del negocio. Y a pesar de que el camión esté en una operación de una empresa minera, los fabricantes del camión siguen teniendo acceso constante a los datos para poder mejorarlo, pero los dueños del camión no. Entonces, esos son temas que la industria identificó hace varios años. El segundo aspecto que mencioné tiene que ver con cambiar los contratos, pero cuando hay proveedores casi monopólicos, no es fácil cambiar estos contratos. Y sobre el tema de la estandarización,
Han habido iniciativas a nivel nacional, una iniciativa que se llama Interop, financiada por la Corfo, no les fue muy bien. Yo diría que algo que hay que seguir, hay que seguir, digamos, buscando que ese problema se aborde, porque debo decir que no es solamente un problema para nosotros, los centros de investigación, que necesitamos más datos para desarrollar mejores modelos. También es un problema para la industria nacional, para los proveedores nacionales, para que puedan proveer soluciones, porque esas soluciones tienen que ser compatibles con algo, ¿no es cierto? Y ese algo, si no es compatible, yo no puedo automatizar un camión minero si no tengo acceso a su sistema de control. Si el fabricante no me lo da, entonces es una barrera, está identificada, y yo diría que lo que yo conozco que están haciendo las empresas, al menos Codelco, es que están primero abordando este proceso internamente. O sea, internamente están tratando de estandarizar. Hay una nueva vicepresidencia de tecnología, y esa vicepresidencia tiene una subdirección, y esa subdirección es de norma y estandarización. O sea, están buscando esto. Pero claro, es algo que requiere tiempo y, como dije, un tema que es bastante relevante. Eso es lo que puedo decir, Joaquín. Pero si quieres seguir hablando del tema, después de la reunión, otro día nos podemos juntar y podemos ver qué se puede hacer. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y interesante cómo esta idea de la gobernanza de los datos y el soporte a la decisión está en todas partes. Así que, muy bien. Veo a Patricio de la Fuente. Alberto, perdón. Alberto, sí. Hola, gracias por la invitación y gracias, bueno, Marcela, por recordar esta cosa, y a Richard y a Javier por sus presentaciones, bien interesante. Mi pregunta va por si es que hay gente que esté trabajando en uso de datos, pero no para reproducir los datos. Estoy pensando, por ejemplo, tratar de ocupar inteligencia artificial o algo parecido para definir escenarios de descarbonización, donde la idea es no reproducir el pasado. No sé si existen experiencias o algún tipo de aproximación que se esté haciendo donde efectivamente se ocupen modelos de datos, pero no para reproducir el pasado. Estamos relacionados con la parte de la ética, donde en el caso no sé, de definir sentencia, agregar el color de la piel, bueno, claramente no hay que agregarlo como una variable de entrada, pero en este caso acá hay no es tan fácil deshacerse de alguna variable, o sea, cómo producir cambios a partir que se escapen de los datos. No sé si es que hay algún grupo que haya trabajado en eso o conozca algo. Gracias. Disculpa, Beto, te escuché muy cortado. Le doy la palabra a Javier. Sí, yo puedo esbozar una respuesta que no sé si le pega justo a lo que tú preguntaste, pero creo que está relacionada. En el ámbito minero, las empresas están muy preocupadas por reducir su huella de carbono, por reducir su consumo de agua, etcétera, etcétera. Es una preocupación porque saben que vienen regulaciones internacionales cada vez más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Entre otras cosas, están primero que nada modelando y haciendo simulaciones de qué puede pasar, o sea, cómo se puede cambiar la matriz energética actual, ¿no es cierto? Cómo se pueden usar las energías renovables no solamente como insumo de la electricidad que requieren, sino que también directamente en los procesos. Están estudiando cómo el cambio climático va a afectar la disponibilidad futura de agua. Entonces, hay mucha investigación, no mucha, alguna investigación en ver qué es lo que se espera que suceda en algunos años más y cómo adelantarse a eso y empezar a desarrollar formas alternativas de operar, ¿ya? Por ejemplo, dado que las energías renovables son intermitentes, cómo hacer que los procesos mineros no sigan siendo necesariamente 24/7, al menos las plantas, sino que se adapten un poco más a eso. Entonces, yo diría que en el ámbito minero eso es lo que hay, el estudiar, o sea, el ver lo que viene a futuro y tratar de adaptarse, y adaptarse en el caso de la minería, me imagino que en todas las industrias, no es solamente algo de buenos deseos, sino que hay que desarrollar también tecnologías que permitan la adaptación. Y como hay que desarrollar tecnología, esto tiene que hacerse con años de antelación, ¿no es cierto? Si yo sé que algo va a pasar en 2030, tengo que empezar a desarrollar la tecnología ahora para estar preparado, ¿ya? Entonces, yo diría que hay esa preocupación en todas las empresas mineras, y todas las empresas mineras están, en general, la industria minera trabaja
en el largo plazo, ¿ya? O sea, los yacimientos que se están empezando a explotar ahora son proyectos que partieron 10 años antes o 15 años antes. Entonces están acostumbrados a trabajar en el largo plazo y están abordando estos temas de cambio climático y de descarbonización también con una mirada de largo plazo. Súper. Veo a Andrés Weintraub. Gracias, Jocelyn. Es una pregunta que hicieron varias personas sobre la formación que podemos dar en la escuela en estos temas de inteligencia artificial. Y fuera de los cursos, que por supuesto te dan toda la base metodológica, hay algo que en ingeniería industrial lo hemos tenido siempre, que es la formación que te da a participar en los proyectos. Para nosotros es muy importante, tenemos una gran cantidad de proyectos reales que trabajamos con la industria, con otras instituciones, en que los alumnos se meten las manos ahí. Y en el área mía, optimización, hemos trabajado en muchos proyectos en distintas áreas, optimización, y el paradigma está cambiando, en el sentido que una serie de cosas que estábamos mirando con programación entera mixta, por ejemplo, estamos pasando a verlo cómo se vería esto con inteligencia artificial, como reinforcement learning. Así que yo diría que aquellas personas que están interesadas en una formación más práctica, más aplicada de estas técnicas de inteligencia artificial, pueden hacerlo a través de prácticas o tesis con los profesores. Muy de acuerdo. Gracias. Y la última pregunta, Francisco Forster. Hola, gracias Richard y Javier. Tengo una pregunta para Javier con respecto a las simulaciones, al rol de las simulaciones. Que tú mostraste una mina que está simulada y que habían entrenado con esos datos. ¿Qué tan importante fue usar datos reales? Es decir, ¿fue necesario refinar los modelos después de haber entrenado con esos datos simulados? ¿Y cómo determinar qué tan buena tiene que ser la simulación para que sea útil, digamos? Ya, gracias Francisco. El primer punto que quiero señalar es que desde hace varios años todos los desarrollos que nosotros hacemos de vehículos autónomos son en base a simuladores, no puros simuladores. Ya en realidad tenemos un cierto procedimiento, una parte de simulación, en algunos casos hacemos modelos a escala de los equipos y luego pasamos a los equipos reales. Y los equipos reales, que son unas cosas gigantescas que miden 10 metros de largo, 4 metros de ancho, que pesan varias toneladas, los probamos primero en ambientes seguros, o sea, en circuitos de prueba, y después los probamos al interior de las minas, ¿ya? Entonces, todos estos componentes son importantes. En cuanto a las simulaciones, estos sistemas tienen, ¿no es cierto?, cosas como de alto nivel y bajo nivel, ¿ya? Por ejemplo, el alto nivel es que el equipo sea capaz de desplazarse por un túnel sin chocar. Muchas de estas cosas, sobre todo las de más alto nivel, se pueden probar en simuladores, ¿ya? Las cosas solo las de muy bajo nivel son las que no se pueden probar en simuladores a menos que sean simuladores realistas. Entonces, esto unido a que en robótica, en la comunidad robótica genérica a nivel mundial, los simuladores se están usando mucho. Hay un cierto sistema operativo, middleware, que todo el mundo que trabaja en robótica usa, que se llama ROS, y estos sistemas son compatibles para que uno pueda probar con un robot real y el mismo robot simulado. O sea, está todo hecho para que el mismo software uno lo pruebe en el robot real y en el robot simulado. Entonces, lo que nosotros hacemos es que una parte importante del desarrollo, que es sobre todo lo de más alto nivel, se prueba en simuladores. Pero no es solo alto nivel. Por ejemplo, cuando estoy hablando de los datos, significa que uno toma datos, por ejemplo, de un equipo manual, pero que opera manualmente, pero sensorizado en la mina, y esos datos sensorizados los lleva al simulador y ahora hace que el equipo, no el manual, sino que el simulado, use esos datos sensoriales y pueda replicar la conducta del equipo manual. O sea, de ese tipo de cosas estamos hablando. No sé si queda un poco más claro, pero si tú quieres más detalles, también quizás me puedes escribir o podemos conversar y te puedo explicar bien a qué nos referimos. Lo que sí puedo decir es que en la actualidad cualquier desarrollo sofisticado de robótica requiere que una parte importante se haga usando simuladores. Muchas gracias a todas y a todos quienes participaron hoy día en una sesión un poco convulsionada al comienzo. Les contamos que vamos a tratar de tomar medidas. Nosotros nos juntamos miércoles por medio, cuando no tenemos seminario, a pensar en esto, y por lo pronto vamos a tratar de que no se comparta el link en redes sociales. Así que
le pido a los presentes que si les llega el link de Zoom, no lo pongan en Twitter, y vamos a también tener una estrategia quizás más potente de qué hacer si sucede otra vez. Así que disculpen el impasse y agradecemos enormemente a quienes hicieron tremendas presentaciones a pesar del comienzo, y esperamos que a partir de esta socialización e intercambio de conocimiento en el área de datos e inteligencia artificial surjan nuevas colaboraciones y cooperación en la facultad. Así que muchas gracias a los presentes. Nos vemos, que tengan buena noche. Chao. Chao, Jocelyn, gracias. Chao, gracias a todos y a todas.